Hola, ¿cómo están? Vamos a practicar un poquito los ejercicios de circuitos eléctricos en serie y en paralelo. El primero que vamos a hacer es este que tenemos acá. Acá tenemos la fuente de tensión que entrega un voltaje de 12 volts. Siempre recordemos que voltaje su unidad es el volt y se simboliza con la B corta. Este símbolo que tenemos acá, que pueden ver en azul y en rojo, simboliza las resistencias que tiene el circuito. Tenemos en este caso resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. La unidad de resistencia es este símbolo que tenemos acá y es el ohms u ohmios. ¿Cómo nos damos cuenta que esto es un circuito en serie? Primero porque desde la fuente sale un solo cable conductor que conecta a través de ese único cable a las resistencias y vuelve al punto de partida. Entonces, en este caso, cuando tenemos un circuito en serie, lo primero que tenemos que identificar es si es serie o paralelo. Y una vez que sabemos si es un circuito en serie, vamos a tener que tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, que la intensidad de corriente eléctrica en cualquier punto del circuito donde nosotros nos paremos siempre va a ser la misma, que podemos calcular el voltaje total o podemos calcular los voltajes que hay en cada una de estas resistencias mediante la ley de Ohm, que era la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Y también podemos calcular la resistencia total que tiene este circuito. Así que lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia total. Y para eso recordemos que la resistencia total es la suma de todas las resistencias que intervienen, o sea, R1 más R2 más R3. O sea, 2 ohms más 2 ohms, que es la segunda, más 3, perdón, sigo abajo pero no me entra, 3 ohms, que vale la tercera. Esta fórmula así es sumatoria porque es un circuito en serie. Si fuese en paralelo, vamos a utilizar otra. O sea que esto nos va a dar 7 ohms. Y esta es la resistencia total del circuito. Si queremos calcular la intensidad total que tiene en este circuito, directamente aplicamos la ley de Ohm, donde la intensidad es igual al voltaje, que es la fuente que tenemos acá de 12 volts, siempre todo con su respectiva unidad, dividido el valor de la resistencia total, en este caso, que es lo que calculamos recién, de 7 ohms. Bueno, acá planteamos la división, 12 séptimos, y esto nos va a dar siempre en amperes, ¿sí? Ya que 12 séptimos va a ser en amperes la intensidad de corriente eléctrica. Si quisiéramos calcular el voltaje en cada una de las resistencias, aplicamos directamente la ley de Ohm, desde el cual vamos a despejar el voltaje. O sea que el voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. O sea que podemos calcularla en R1, en R2 y en R3. El voltaje va a ser igual entonces. Como la intensidad de corriente en un circuito en serie es el mismo en cualquier punto del circuito, entonces vamos a usar el valor que acabamos de calcular. 12 séptimos, si ustedes quieren pasar la decimal lo pueden hacer, amper, multiplicado, en este caso yo lo voy a hacer por la resistencia 1, que es de 2 ohms. O sea que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a 24 séptimos, y este lo trabajamos en fracciones, volts. Esto mismo lo pueden hacer en la resistencia 2 y en la resistencia 3. En la fórmula lo único que van a cambiar es el valor de la resistencia que ustedes estén empleando. En cambio, cuando trabajamos con un circuito en paralelo, las fórmulas van a cambiar y algunas consideraciones también. Por ejemplo, la intensidad de corriente ya no es igual en cualquier parte del circuito, sino que si queremos calcular la intensidad en cada resistencia va a tener un valor específico de intensidad de corriente. Lo que no va a cambiar en este caso va a ser el voltaje, o sea que el voltaje, la tensión que va a circular, va a ser igual en cualquier parte del circuito. O sea, como puntos a tener en cuenta cuando diferenciamos un circuito del otro. Y después, la resistencia tiene una forma un poquito más complicada, una fórmula, perdón, donde dice que la resistencia total va a ser igual a
1 sobre la sumatoria de 1 sobre las resistencias. O sea, acá tenemos 3 resistencias, entonces 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esta va a ser la fórmula para calcular la resistencia total del circuito. Entonces, ¿qué hacemos? Donde tenemos R1, R2 y R3, vamos a reemplazar por sus valores, 3 ohm, 6 ohm y 8 ohm respectivamente. Esto lo pueden trabajar en fracción o lo pueden trabajar en decimal, como a ustedes les resulte más sencillo. Entonces, directamente acá hay que empezar a reemplazar y empezar a hacer los cálculos. 1/3 más 1/6. Pueden usar la calculadora, no hay ningún inconveniente con eso. Más 1/8. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Si lo trabajamos con decimales, pasamos todo esto a decimal haciendo 1 dividido 3, 1 dividido 6, 1 dividido 8. La suma y después 1 dividido lo que nos quede acá. Yo voy a hacer la cuenta, así queda claro lo que les estoy diciendo aquí. Entonces, 1 dividido, voy a hacer las cuentas, les dije, 1 dividido 3, esperen que saco la científica, acá estamos, 1 dividido 3, más 1 dividido 6, más 1 dividido 8, y esto nos va a dar 0,625. Entonces la resistencia total del circuito va a ser 1 dividido ese número. 1 dividido 0,625 nos da 1,6 ohms. Esa es la resistencia que tiene este circuito. Bueno, espero que se haya entendido y haya quedado un poco más claro. Y nos vemos en la próxima.